Gracias por venir a Conversaciones que Abrazan. Me encantaría que tú te presentaras a todos los que nos están mirando. Ay, para mí un honor, qué rico estar acá. Bueno, mi nombre es Catalina Scherer, yo soy creadora de contenido o influencer en redes sociales, conocida como Mamá Sin Caos, y me dedico a construir una comunidad de empoderamiento materno, que es en el fondo ayudar a las mamás a sentirse importantes en sus propias maternidades, a incorporar el autocuidado como un hábito diario y a liberarse de los estándares de exigencia para tratar de diseñar una maternidad que sea más acorde a lo que ellas y sus hijos vayan necesitando. Cuéntame, ¿por qué le pusiste? Porque encuentro el nombre que es fantástico. Mamá Sin Caos. ¿Cómo se te ocurrió? Porque cuando yo decido meterme a las redes sociales, siendo abogada de profesión, Sí, po. decido meterme a las redes sociales, empecé a buscar como el nicho, ¿te fijáis? Y yo dije, bueno, me voy a meter en el nicho maternidad a ver si puedo capitalizar el estilo de vida que estoy obligada a tener que ejercer ahora, que es claramente incompatible con el derecho. Pero encontraba que en las redes sociales había mucho contenido que, si bien estaba dirigido a la mamá, se enfocaba en el hijo. Dije, pucha, me encantaría una cuenta que me hablara a mí de mí y me dijera que soy importante, que igual lo estoy haciendo bien, ¿te fijáis? Como un poco ser la red social que quizás me gustaría que existiera en este minuto. Y siempre que hablaban las redes sociales de la maternidad, hablaban de este caos y lo romantizaban y que había que aceptarlo y abrazarlo. Y yo, que llegué terapia a la maternidad, dije, pucha, no resueno con esto. Es verdad que la maternidad puede ser caótica, la vida es caótica, pero yo creo que es un caos que en algunos casos se puede combatir y en otros se puede prevenir. Y por eso dije, ya, yo voy a proponer una visión distinta, otra mirada, otra perspectiva, y voy a proponer la idea de que se puede hacer una mamá sin caos. Y ahí nace el nombre. Ahí nace el nombre, que yo lo encuentro fantástico. Cata, cuéntanos cómo fue tu vida con tus papás, de chica, cuéntanos. Yo soy la mayor de 5 hermanos. Hay un dicho que es muy cierto, que dice que las hermanas mayores no tuvimos una infancia, tuvimos como una pasantía para ser mamá. Y cuando yo lo escuché la primera vez fue duro, fue súper gatillante, pero es verdad, en gran medida nosotras las hermanas mayores pasamos a ser como estas mini mamás, como intermedio entre hijos y papás, y uno siempre muy, muy pendiente, porque los papás también te hacen muy pendientes del ejemplo que estás dando, de cuidar a tus hermanos, ¿verdad? Y cómo atenderlos y qué sé yo. Así que yo tuve esa infancia muy como mini mamá. Y en el fondo, papás muy presentes, casa grande, una vida muy privilegiada, muy privilegiada, muy linda, en términos económicos y culturales. Familias extranjeras, la familia por el lado de mi papá suizos, por el lado de mi mamá norteamericanos, mucha diversidad de lenguajes, de visión de mundo, de alimentos, mucho viaje. Una riqueza cultural, conversaciones muy enriquecedoras. Pero un papá muy proveedor, que tenía que trabajar mucho para mantener a esta familia, y una mamá muy dueña de casa, que yo siempre digo, mi mamá es como perfecta, ¿cachai? Como la Martha Stewart chilena, pero también viví con ese ejemplo de una mamá que se postergó mucho por sacar a estos niños adelante, por tener esta casa funcionando, una mujer muy práctica, yo aprendí mucho de lo práctico de ella, pero tuve que inventar en el camino cómo ser una mamá, no 100% mamá también. Así que ha sido todo un desafío para mí mi maternidad en ese sentido, porque no estoy replicando el ejemplo con el que crecí. Mira, dicen que las hijas mayores llevan el carácter del padre. Sí, lo he escuchado, pero no es mi caso. ¿No es tu caso? No es tu caso. No es mi caso. Tu papá volvía tarde en la noche, yo creo que tenía que... Sí, usted los veía en el desayuno y... El desayuno y nos llevaba al colegio en las mañanas, así que ese trayecto era como el espacio que teníamos con el papá. Y claro, después no lo veíamos nunca más porque el papá podía llegar pasado a la medianoche y trabajaba de lunes a domingo. Pero había una cosa bonita en tu familia, que se abrazaban. Sí, mucho. Mucho, muy eso de piel. Muy cálido, muy de piel. Sí. ¿De dónde sale eso? Mis papás, mis abuelos también, pero yo te diría que siempre fue un sello más como de mis papás, de mucha piel, de mucho abrazarse, de mucho decir te amo. Mucho, muy de decir te amo, gracias por ser mi hijo,
gracias por ser mi hija, gracias por venir, por estar con nosotros, mucho agradecimiento. Mis papás nos inculcaron mucho el ser conscientes de que la familia que nosotros habíamos formado era un privilegio, desde el amor, no solo desde lo material, desde el amor, desde esta unidad, eso ya en sí era un privilegio. El tiempo de calidad era algo que teníamos que tomar en consideración también como un privilegio, un regalo. Y siempre mis papás muy agradecidos de que nosotros hasta el día de hoy le dediquemos tiempo a ello. Se me imagina que tu papá y tu mamá tenían una muy linda relación. Maravillosa. No, tienen un matrimonio, una relación maravillosa, con altos y bajos, como todas las relaciones, pero realmente de esas parejas que inspiran a otras parejas. A ser como ellos. Sí, a tener esa unión, esa complicidad, ese amor, esa cosa como que mis papás no se miran, se contemplan. Wow, qué lindo. Es muy lindo. Tienes abuelos muy jóvenes. Tu Sí. papá se casaron muy jóvenes, tu cuenta. Sí. Y tienes abuelos muy jóvenes. Sí. Y sí. Yo tuve bisabuela hasta como los 22 años. Wow. Mi mamá me tuvo como a los 20 y mi papá tenía 23, 24 años cuando yo nací. Mis abuelas tenían 44, 43 años cuando yo nací. Yo tenía abuelas que gateaban conmigo. Ay, qué bonito. Sí, muy lindo. Una familia muy joven. Yo fui la primera. Yo fui el hijo Dios en la tierra. Primera hija, primera nieta, primera bisnieta, primera sobrina, primera hijada, primera todo. Todo primera. Todo primera. Entonces, yo soy muy vieja chica en ese sentido. ¿Cachai? Siempre rodeada de muchos adultos. Y sin embargo, adultos muy joviales. Mucha música, mucha arte, mucha pintura. No sé, todo este tema cultural. Suiza, Estados Unidos, muy presente siempre, las conversaciones, la historia, los cuentos, el contacto con estas generaciones mayores, historias, digamos como de carne y hueso, de primera persona, que te está contando, tu bisabuela te está contando su infancia, cuando tenía tu edad. Es muy especial eso, muy, muy lindo. Qué bonito, porque uno, bueno, de las bisabuelas, yo no sé nada, pero de mi abuela me hubiera gustado saber más. Sí, pues. Más, bueno, había una diferencia de edad. Claro, yo piscoleaba con mis abuelas. Claro, entonces es distinto. Es muy distinto y llamaba mucho la atención a mis amistades. Que un viernes de la noche voy a ir a la casa de mi abuela. ¿Por qué? Y yo decía, es que ¿por qué no ven? Y yo invitaba amistades a las casas de mis abuelos y era un panorama. Esto de estar todos fumando y piscoleando en la terraza con la abuela, con el abuelo, era una cosa muy, muy increíble. Qué bonito tener ¿Viven tus abuelos, tu bisabuelo? Viven, de bisabuelos ya no me quedan, de abuelos me quedan 3 de 4. Pero solamente mantengo contacto con 2, los papás de mi papá. De tu papá. Sí, ellos están acá en Chile y están vivos. ¿Ustedes vivieron alguna vez, se trasladaron de país? ¿Familia entera? No, nunca la familia entera. Yo vivía afuera en un momento, hermanos que vivieron afuera, vivimos en tiempos distintos, entre Suiza y Estados Unidos, sí, nos tocó. Oye, Cata, ¿cuál era tu sueño después de haber salido de la universidad? ¿Cuál era tu sueño? Ay, como yo estudié una carrera que no me llenaba, digamos, mi sueño era poder darle un sentido ya a esta carrera que había estudiado, que es maravillosa, Derecho es maravilloso. Y no es que lo haya pasado mal, bajo ningún respecto. Mi papá me lo logró vender de una manera súper constructiva. Me dijo, tómalo como una escuela de habilidades. Y el haber entrado a estudiar la carrera con esa libertad de mente fue un regalo, realmente. Yo creo que una de las razones por las que me fue bien fue por eso. Y no me sentí obligada a tener que ejercerlo, pero sí lo hice, lo ejercí durante muchos años. Entonces me enfoqué en darle un sentido. Ejercí afuera, en la Organización de Estados Americanos en Estados Unidos, en todo lo que es la división de mujeres, derechos humanos, qué sé yo. En Chile ejercí en banca, empresa y en estudios de abogado. Y mi afán constantemente era tratar de darle un sentido a esto. Entonces, cuando decidí meterme en las redes sociales y mucha gente me decía, pucha, qué pena porque no estás ejerciendo tu carrera. No me importa, estoy ejerciendo las habilidades que mi carrera me dio y al fin le estoy dando un sentido. Eso para mí es todo. Otra cosa que tú querías, viajar por el mundo. Sí, me moría de ganas. Viajar por el mundo. No lo pudiste hacer, me imagino. Viajar por el mundo y no tener hijos, digamos. O sea, imagínate. O sea, sí, tiene que ser, claro, así. Tenía que ser sin hijo y con plata, digamos. Sí, claro. Pero sí, la verdad es que las cosas de la vida, las vueltas de la vida, me di cuenta que
finalmente, y sin intención de romantizar la maternidad, sino que siempre en mi afán de darle sentido, me di cuenta que la maternidad era el viaje que yo realmente necesitaba. Realmente, o sea, si yo hubiese seguido con este afán de no tener hijos, y hoy sería la Cata que está viajando por el mundo, no hay duda de eso. Sería otra Cata. Pero una Cata, o sea, me gusta esta versión, me gusta esta Cata. Me gusta mucho más, te diría. Ay, qué bonito. ¿Qué pasó a los 27 años? Yo creo que fue el chancacazo que necesitaba, ¿ya? Un año muy oscuro. Una Cata que no conocía el autocuidado, no sabía poner límite, tenía una muy mala percepción de ella misma. ¿Ah? Mi valor como persona dependía mucho de la percepción de otros. Entonces estaba siempre mendigando este feedback constante. En el trabajo, en mis relaciones de pareja, en mis amistades, en mi familia, en todo. Eso debe ser muy agotador. Muy agotador. No, muy agotador y muy poco sostenible en el tiempo. ¿Cachai? Entonces cada ciertos momentos me llegaban estos aires de rebeldía, de querer mandar toda la cresta, pero no tenía de qué sujetarme. Está bien, ya, mando a la cresta todo, no me importa lo que el resto diga, pero ¿quién soy? ¿Cuál es el salvavidas? ¿De dónde me agarro? ¿Te fijáis? No saber nadar en tu propia vida es el estado de mayor vulnerabilidad en el que te puedes encontrar. Entonces, es en este estado, en estas aguas negras, donde yo estoy tratando de navegar en una pega que no me gusta, que no me hace sentido, en una relación de pareja que termina en un acto de violencia muy grande, muy grande. Y es muy duro porque yo hasta el día de hoy de repente me tengo que encontrar con esta persona. Y me dan unas ganas de pegarle un combo. O sea, no te puedo explicar. Y pasándolo muy mal, en esta pega, en este ambiente laboral desagradable, con esta pareja que termina en este acto de violencia, me siento absolutamente botada y muy consciente de que soy una persona que tiene una serie de privilegios y no los sé usar. O sea, tengo una caja de herramientas que no sé usar. Por eso, desde muy chica, fuiste a terapia. Claro, muy chica, siempre fui a terapia, pero no sabía usar las herramientas de todas las sesiones anteriores y de todos los momentos anteriores en mi vida que me habían servido para solucionar temas puntuales, pero no para construir una relación conmigo misma. No sé si se entiende. Sí, perfecto. Entonces era más como para pasar baches, para pasar obstáculos, para vivir una adolescencia, la llegada de los hermanos, los celos, ¿te fijáis? Mis papás siempre recurrieron mucho a la terapia para ayudarme a resolver temas, pero nunca yo había tenido una aproximación a la terapia, porque mis papás nunca lo habían tenido tampoco, de poder usarla como una forma de relacionarme conmigo misma. Y es en estas aguas donde de repente una llamada, porque siempre las historias más insólitas parten así, Sí. Una llamada, me dicen, oye Cata, tengo un amigo que necesita una pareja para un matrimonio, es sin compromiso, esto no es una cita ni nada, o sea, en verdad necesita el arroz graneado, nada más, es solo el acompañamiento. Y como tú estás soltera y pensé, de repente puede ser entretenido, yo también voy a estar ahí con mi señora, como puede ser como algo entretenido para distraerte, para ayudarte, ¿cachai? Él sabiendo que yo estaba en estas aguas negras. Yo dije, fantástico, feliz, ¿cachai? Y así conozco a Tomás, que después se transforma en mi pololo, marido y hoy exmarido. Pero en ese momento yo no tenía idea de la historia que se iba a construir. O sea, esa cuestión que tú decís, entré como arroz graneado y esto se transformó en una película, ¿cachai? Pero una película que parte muy, muy duro. No mal, duro. Parte duro porque imagínate que empezamos a salir, cosa que yo no tenía presupuestado, bajo ningún respecto. Empezamos a salir. De estas salidas empieza un pololeo que yo no tenía presupuestado, cero control sobre lo que está pasando, porque no me conozco. Y en esto nos enteramos que vamos a ser papás. Y es un balde de agua fría. ¿Para los dos? Para mí, yo te diría, porque me acuerdo tener que llegar a decirle a este gallo que apenas conozco,
que tenemos más semanas de embarazo que de pololeo. Y no tengo idea cuál va a ser la reacción porque no lo conozco. Y yo no sé bien si yo quiero a esta guagua porque yo no me conozco. Y cuando llego a tener esta conversación con él y a sentarme a este living de su departamento, a decirle, oye, ¿sabes qué? Estoy esperando guagua. Y me mira y al principio no me creyó, se rió así como ya, ok, dale. Yo lo único que pensaba por dentro era, por favor, que no me pregunte si es de él. Porque yo creo que me podría llegar a enojar mucho. Y me sorprendió la pregunta que me hizo. Yo no la vi venir. Esto fue un golpe a la cátedra para mí. Me mira y me dice, ¿te puedo abrazar? Ay, qué amoroso. Y yo le dije, sí. Y me dice, de ahora en adelante, tú decides qué ritmo le quieres imprimir a esta relación. Si tú quieres tener esta guagua o no, y qué rol quieres que yo juegue, pero yo feliz de acompañarte. Qué bonito, porque se conocían poco. Nada. Y yo ahí, imagínate, yo que no voy a tener hijos, ¿cachai? Voy a viajar por el mundo. Por primera vez dije, chuta, quizás, no sé si la maternidad es lo mío, no sé si voy a ser buena mamá, pero con él quizás puedo. Y hicieron un viaje, Sí. yo lo llamo increíble. Hicieron un viaje para conocerse. Sí. Cuéntanos eso. Él llegó, él era subgerente en retail, era una empresa muy grande, entonces tenía que viajar mucho. Y por lo mismo, obviamente, tenía muchos kilómetros y muchas millas y todo. Y me dice, ¿sabes qué? Me voy a tomar las vacaciones que nunca me he tomado y voy a usar las millas que nunca he canjeado para que hagamos un viaje para conocernos. Eso nació de él. De él. Porque dijo, ya, ok, perfecto. Entonces, esto fue varias semanas después de esta conversación, cuando decidimos que íbamos a tener esta guagua. Y me dice, ¿qué te gustaría hacer? ¿A dónde te gustaría ir? Le dije, mira, a mí me encantan los road trips. Me encantan los viajes en auto porque encuentro que son ricas instancias para conversar y necesitamos conversar. O sea, en verdad, casi como, ¿cuál es tu segundo apellido? Claro. ¿Cachai? Como ese nivel de conversaciones. ¿Cuál es tu color favorito? Y parte de este viaje, y él dice, ya, vamos a ir a California, porque yo le había dicho, un viaje que encuentro súper lindo, me encantaría ir en auto como California hacia el norte, los bosques, qué sé yo, los parques. Porque me gustan los autos, me gusta caminar. Entonces era la perfecta combinación y era algo que podía hacer estando embarazada. Y parte de este viaje, él había recién vuelto de un viaje de pega, vuelve a Chile, me pasa a buscar y un par de días después partimos. ¿Tu mamá y tu papá sabían lo Sí, que estaba pasando? sí, mis papás Ok, sabían, perfecto, sí. sabían. Él le ¿Te contó, apoyaban completo? sí, él le contó a su mamá y a su padrastro y yo le conté a mis papás. Así que parte de este viaje y ellos, en el fondo la familia sabían que nosotros íbamos a conocernos. Y muy pendientes, y yo armé un mail para estos dos matrimonios de la Cata y Tomás están en Estados Unidos, en San Francisco, y les íbamos contando el día a día de cómo iba siendo este viaje y todo, para empezar a generar esta como sinergia entre esta familia que se estaba armando. Porque todo el rato yo estaba pensando, necesito a esta gente, estos son mis redes de apoyo. Entonces los necesito muy al tanto para cuando nosotros volvamos. A todo esto, yo viviendo en mi departamento con mi amiga y Tomás viviendo en su departamento, ¿cachai? O sea, como no con planes de que vamos a vivir juntos, no tenemos idea de lo que se viene, pero venimos con esta actitud de que pase lo que pase, que sea una buena experiencia, porque vamos a tener esta guagua. Y partimos. A todo esto yo control con el doctor, está todo perfecto, ándate nomás, relájate, qué sé yo. Y a esta altura, es niñita, en el viaje decidimos el nombre, Antonia, que fue largo y tendido elegir el nombre. Yo le decía, Me no, yo imagino, quiero sí. un nombre con personalidad, quiero un nombre choro, qué sé yo. Entonces ya ahí conversando. Y era choro, era entretenido, compramos ropa, compramos, me acuerdo, un tuto, no sé, fue como bien lindo. Porque además de la vuelta de ese viaje, yo me volvía sola a Chile. ¿Por qué? Tomás se tenía que quedar allá por pega, por trabajo. Y entonces yo le dije, teníamos una ecografía a la vuelta.
Entonces le digo, bueno, te espero cuando vuelva a Chile y cuando tú vuelvas vamos junto a la ecografía. No, me dijo, anda tú a la ecografía y cuéntame qué tal y cuando yo vuelva pedimos otra, así como de chochera. Y vuelvo a este viaje ya conociendo a este gallo, perfecto, muy contenta, muy entusiasmada, muy. Y unos días después me toca la ecografía. Espérate, ¿conociste a esa altura a los papás de Tomás? ¿Ya los conocías? No conocía no conocía a los papás de Tomás, pero las vueltas de la vida, estas cosas increíbles, el padrastro de Tomás había sido el cuñado de mi abuelo. No te puedo creer. Él era el primer marido de una tía abuela mía, familia muy joven. Y mi suegra venía a ser su segunda señora. Qué increíble, cómo de repente se tienen que juntar. Sí. Por algo se tienen que juntar. Sí. Cata, cuéntame, ya, y decidieron, vamos con esta guagua, se fueron a vivir juntos, me imagino. No. ¿Ah, no? No, porque queríamos, en el fondo, entendíamos que lo que nos unía era la Antonia y la idea de criar juntos a la Antonia. Pero no sabíamos si nosotros funcionábamos necesariamente como pareja. Y eso lo íbamos a tratar por canales distintos en el fondo. No nos queríamos obligar a tener que convivir por la Antonia. Porque teníamos sustos de que una convivencia forzada fuese a afectar a la Antonia. Esa era como la idea que nosotros teníamos. Entonces estábamos dispuestos a hacer equipo. Pero de ahí a ser pareja... ¿Cómo era el equipo? Era en el fondo de que primara el respeto entre nosotros, de que primara el bienestar de esta guagua, de que entre nosotros, nuestros trabajos, nuestros horarios, nuestro sistema, pudiéramos hacer esta máquina, este engranaje que funcionara. Las historias de nosotros dos, de Tomás y la mía, son muy distintas. Él de una familia de papás separados, él muy joven, desde muy chiquitito, yo no. ¿Cachai? De una mamá dueña de casa versus una mamá muy chora de sacar a estos niños adelante, ¿cachai? Entonces como que son chorezas distintas de las que veníamos nosotros, historias distintas. Entonces necesitábamos armar un cuento aquí y no nos sentíamos presionados a tener que hacerlo antes de que la Antonia naciera. ¿O era un cuento entre los dos? Sí. Iba a ser como un cuento entre los dos. Sí, 100%. Nuestro sello, nuestra forma, nuestros tiempos. ¿Cuándo decidieron ir a vivirse juntos? En algún minuto, supongo. Mucho tiempo después. ¿Sí? Mucho tiempo después. O sea, ya la Antonia, ya había muerto la Antonia. Sí, ella murió como a las 14 semanas. Sí. ¿Cómo fue eso para ustedes dos? ¿Es de esas experiencias que te unen o te dividen? ¿Ah? Porque yo llego a Chile a esta ecografía sola. Tomás se queda en Estados Unidos. Yo vine sola, súper relajada, porque estaba todo bien. Y cuando llego a esta ecografía y la veo, ¿cachai? Y es patente que está muerta, que está reposando en el fondo de mi útero. O sea, no necesitaba ser ecógrafa, lo vi. Lo viste. Lo vi ahí y eso que mueven el aparatito y el silencio, ese silencio que dura infinito y no escuchas esos latidos. Y esa aproximación súper práctica del mundo médico que te dice, no tiene latido. Como está lloviendo. Es tan duro eso. Es muy duro. Yo creo que los doctores no se dan cuenta, pero es muy duro. Sí, no tiene latido, pero vamos a ir a hacer otro estudio. Si me puedes esperar en la sala de espera, porque vamos a ir a otra sala que tienen una máquina que es más pro. Y yo decía, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Esa máquina va a encontrar los latidos que no tiene esta máquina? ¿Para qué? Y era este afán, quizás esta aproximación más científica, de querer averiguar el por qué. Y yo decía, ¿no debiese primar mi decisión? Porque tú estabas destruida, me imagino, completamente destruida.
pero bloqueada ¿Tomás también. también? Es que todavía no hablaba con él estaba en Estados Unidos, no tenía idea que yo estaba en Chile viendo a la Antonia muerta, no tenía idea. Entonces, y todo este rato, y yo veía mi celular que se estaba quedando sin batería. Y estos típicos chats que empiezan a andar todos activos, digamos, y yo me empezó a salir de todos los chats, con el afán de poder guardar la poca batería que me va quedando, porque necesito decirle a Tomás en algún momento que la Antonia está muerta y no me puedo quedar sin batería. Entonces me empiezo a salir de estos chats, voy a esta otra ecografía Ultra Pro en 3D, que en el fondo es ver lo mismo en realidad aumentada, lo encuentro espantoso, ¿cachai? Y me empiezan a explicar que la Antonia, que tuvo un problema, que no se le pudo cerrar una parte de la guatita y qué sé yo. Y yo decía, no me importa, no me importa. Yo en este minuto lo que quiero es estar en mi casa, llorar con Tomás. Nada más. Y ¿Cómo le contaste a Tomás? Qué duro. ¿Cómo le dijiste? El llamado más difícil que me ha tocado imagino. hacer en mi vida. Y por Dios que te da una perspectiva de decir, chuta, todo lo anterior no fue tan difícil. No fue tan difícil. Me quedo 1000 veces con cualquiera de las otras cosas anteriores. Y sí, lo llamo y le digo, gordo, lo siento, pero la Antonia no tiene latido. Y él me dice, ok, perfecto, me dice, me voy para allá. Y él solo allá, entonces debe haber Solo. sido muy duro, Sí, solo. Solo, y nadie de la oficina sabía. Entonces tuvo que llamar por teléfono a su jefe, decirle esto. El jefe le dijo, o sea, partiste, ¿cachai? Como no hay problema. El jefe del equipo que iba a Estados Unidos tenía que volver a Chile. Y su jefe, gerente en Chile, le dice, vente. Pero el equipo en el fondo llegó a una, digamos, como acéfalo, ¿cachai? Y no, Tomás partió a Chile al tiro. Llegó a, no me acuerdo bien si llegó al día siguiente o subsiguiente. Me mandan a la casa y me dicen hay que hacer un legrado, tienes que venir y qué sé yo entendiendo nada. Es un tema muy triste, no, yo muy no tremendo. entendiendo nada. Me daban todas estas como instrucciones, qué sé yo, ándate para la casa. Bueno, la cuestión es que cuando Tomás llega, me abraza, llegamos y esto de, vamos me dan unos remedios, tenía que dilatarme, era todo un proceso. Tuve todo el día. Llegué a las 8 de la mañana y la operación fue en la tarde. Yo no entendía nada. Ese día debe haber sido tremendo. Espantoso. Tremendo, sí, tremendo. Espantoso. Después el doctor me dijo que yo en la mitad de la operación me desperté. Me tuvieron que poner anestesia de nuevo porque me quería ir. Claro, me quería parar de la mesa. Arrancar. Sí. Me quería arrancar. Y bueno, pasa esto. No existía en esa época esta ley. A mí me habría gustado tener un poquito de la Antonia. Sí. Me habría gustado tener como una urna, algo, feliz. Pero no existía nada de eso. No la pudieron enterrar. Nada, no pudimos hacer nada. Nada. Pero sí tuvimos ese tutito y ese chaleco durante harto tiempo. Que ustedes habían comprado. Sí, esas cosas que compramos en Estados Unidos las alcanzaron a usar mis niños. Y después las regalamos. Y fue muy lindo. Y mis niños saben que ellos tienen 2 hermanitos y hablan... Eso es muy importante. Sí. Que en la familia hay 2 integrantes más. Sí, hay 2 angelitos más y la Antonia es con nombre y apellido. Y esto nos unió mucho con Tomás. Mucho tiempo después. Tomás un día llega y me ofrece, me plantea la posibilidad de si me quiero ir a vivir con él. ¿Y qué pasó? Feliz, sí, feliz. Le dije, porque en el fondo fue esa sensación de que yo con él puedo hacer lo que sea. Lo que sea y lo que venga lo puedo hacer. Y lo sigo sintiendo así. Y qué bonito pensarlo así, porque a veces los hombres se van, se acaba, pero qué bonito tener esa cosa de todo lo triste que les pasó, pero hagamos algo. Sí, y él fue el que me empujó a ir a terapia. Él fue el que me dijo, ¿sabes qué, gorda?
A mí el psicoanálisis me cambió la vida. Quizás deberíais probar. Yo creo que tenéis depresión. Porque a mí, un tiempo después, pero unas pocas semanas después del legrado, a mí me echan de la pega. Ah, no, ya. Entonces ahí fue como... Ahí yo caigo en una depresión fulminante. No me pude levantar. Él me arrastró, literalmente, hasta una psicóloga que me derivó a una psiquiatra. Y ahí parte todo un año de trabajo con pastillas, con terapia, que fue extraordinario. ¿Tomás te acompañaba en la terapia de repente? ¿Iba contigo o no? No me acuerdo. Ya, hay cosas que uno no recuerda. Sí, tengo súper borrado. Tengo fotos de esa época, pero no me acuerdo mucho. Lo tengo súper borrado. Y de ahí yo creo que nace esta Cata que después está dispuesta a casarse, a tener niños, ¿cachai? E insisto, no porque la maternidad pareciera como un objetivo en mi vida, pero este reforzamiento de que yo con Tomás al lado, puedo. Vamos. Sí, puedo. E insisto, hasta el día de hoy, o sea, yo esta separación con Tomás puedo. Ya, y se van a vivir, ¿y qué pasa al tiempo, me imagino, que nace Maximiliano? Es duro tener un embarazo después de una pérdida. ¿Cuánto tiempo después? Harto tiempo después. La Antonia muere en 2015, a mediados del 2015, agosto del 2015, y Maximiliano nace en marzo del 2018. Ah, un tiempo. Sí. Y sin embargo, yo nunca dejé de revisar el calzón o el baño cuando iba a hacer pipí por si encontraba sangre hasta el último minuto. Me imagino. ¿Y cómo fue ese periodo antes de tener a Maximiliano, tú con Tomás, esos 3 años? Maravilloso. No, maravilloso. Y los primeros años de matrimonio también. O sea, a pesar de que los dos tenemos un carácter fuerte, somos súper ambiciosos, muy responsables con nuestros temas, digamos, siempre hemos sido muy equipo. Y eso es muy rico, es muy rico. Y como los dos somos terapiados también, él también, qué maravilla, porque los hombres te fijas que no hacen terapia, porque le tienen susto, pero encontrarse con un hombre que sí es extraordinario. Son puntos muy a favor. Es extraordinario, o sea, él es igual que yo, él considera que la terapia debe ser como canasta básica. Entonces somos también mucho como de hablar, de comunicarnos, ¿cachai? Muy conscientes de las emociones, eso es rico, hace todo mucho más llevadero. Y él, claro, me acompañó mucho, fue una gran ayuda durante ese embarazo porque los dos teníamos este susto. Sí, claro. Y Maximiliano fue un embarazo de alto riesgo. Entonces, cuando nos dicen, chuta, este embarazo es de alto riesgo, vas a tener que hospitalizarte antes, tenemos que interrumpir este embarazo antes. ¿Te daba susto que pasara como lo que pasó con la Antonia? Tremendo. Total. O sea, yo decía, ¿cómo de nuevo? ¿Cómo tan mala suerte? Y Tomás, me acuerdo que me miró y me dijo, no te preocupes porque no va a pasar nada. Y claro, viniendo de él, yo dije, sí, lo entiendo. No es que no le vaya a pasar nada a Max, es que no nos va a pasar nada a nosotros. Que pase lo que pase, nosotros vamos a seguir, de alguna manera, vamos a salir adelante. Entonces, él fue mi apoyo durante todo este embarazo de alto riesgo. ¿Cachai? Qué lindo, qué bonito. Y a veces no pasa, pero qué bonito. Sí, fue muy lindo. Y efectivamente, nace Maximiliano, todo sale bien, gracias a Dios. Y es el niño Dios, me imagino. El niño Dios. O sea, debe haber sido una locura. Sí. Para tus papás, tus suegros, para todo, porque era el primer bisnieto, ¿no? Por mi lado, sí. Por mi lado, sí. Por el lado de Tomás ya habían nietos y habían sobrinos y todo, pero por mi lado, sí. Sí, fue este hijo Dios, fue la Cata, fue otra Cata, este Max, que llega. Por eso le pusimos este nombre, Maximiliano. Queríamos un nombre así omnipotente, que viene a conquistar, a dominar, digamos, este espacio. Así que sí, fue muy lindo. Y al tiempo nace León. ¿Al cuánto tiempo nace León? Esto fue planificado. Son súper seguidos, parece. Sí, fue súper planificado. Nace Maximiliano y me doy cuenta, le digo a Tomás, ¿es qué? La verdad es que, claro, no tenemos idea cómo se viene. Yo me di cuenta que el embarazo parece que no es lo mío, porque tengo, claro, sí, después de la experiencia de la Antonia y la experiencia de Max, no tenemos idea cómo se viene.
me gustaría, le dije, 2 parece ser un buen número. 2 ojos, 2 manos, 2 sueldos, 2 niños, una ecuación que cuadra, digamos. Nosotros siempre habíamos dicho, vamos a tener tantos niños como 1, queramos, 2, podamos sustentar económicamente, y 3, siempre y cuando el anterior no necesite de algún tipo de cuidado especial. Y como Maximiliano nació sano, no necesitaba de ninguna atención especial ni nada. Fue prematuro él, ¿no? Fue Sí. prematuro, de 35 semanas, pero súper bien. Entonces le dije, mira, se cumple la hipótesis, ¿qué te parece si al tiro nos lanzamos? Con el segundo cerramos la fábrica y yo me puedo volver a emplear. Qué valiente, ¿eh? Porque estaba ejerciendo como abogada, pero independiente, y tenía ganas también de volver al ruedo. Ya me dice, ok, perfecto, tenemos que hacer, esto es una decisión familiar, digamos, vamos por el segundo, tú sigues como independiente, yo me sigo haciendo cargo, digamos, mayoritariamente de las finanzas familiares, y cerramos el cuento. Fantástico. Pero nunca pensamos que iba a ser tan rápido. Con Maximiliano igual nos demoramos un par de veces, un par de intentos en ver el positivo. León fue a la primera. Y Maximiliano tenía 7 meses. Wow. Cuando yo veo este positivo, y me acuerdo de llegar donde Tomás y decirle, le digo, ¿sabes qué? Yo creo que estoy esperando guagua. Ya, me dice, yo te voy a ir a comprar el test. Y llegó con varios test. Y los 4 test salieron negativos. ¿Negativos? Y le digo, no, yo creo que estoy esperando guagua. Y Tomás, en un gran acto, no sé si de amor o de locura, me dice, ok, vamos al doctor. Y me acompaña al doctor. Y el doctor me hace una eco transvaginal. ¿Sí? Y me dice, no, yo creo que no, yo no veo nada acá. Hazte un examen de sangre, pero yo creo que no, yo creo que está ahí como para tu próximo ciclo, quizás la próxima vez, ¿te fijáis? Y me manda de vuelta para la casa. ¿Y me tú tenías claro que estabas esperando? ¿Tú yo sentías sabía eso? Con un nivel de certeza absoluto. Y me manda a la casa y me dice algo así como, anda, porque le dije, necesito saber porque tengo un cumpleaños, no sé qué teníamos ese fin de semana. Me dice, ándate y tómate el pisco sour tranquila. Y yo llego a la casa y le digo a Tomás, no, este doctor no cacha. ¿Cacha? El ginecólogo, con una transvaginal. No cacha. No, sí, yo creo que estoy esperando guagua. Y cuando llega el examen de sangre, y unos días después me hago el test, y ahí me salió el positivo. Y ahí viene mi León. Y yo sabía que esta guagua venía, yo sabía que esta guagua iba a llegar, esto no iba a ser una pérdida. Esta guagua venía súper firme. Y necesitábamos un nombre firme también, porque tenía que estar a la altura del desafío de su hermano. Pero yo nunca tuve ninguna duda de que León iba a nacer. Lo tenías clarísimo. Clarísimo. Las mamás lo tienen clarísimo. Clarísimo. Y que esto no iba a ser un embarazo de alto riesgo. Aquí no venía nada. No había nada que yo sintiera como algo raro, nada. Por eso me llamó la atención el parto. También fue prematuro. No, fue de término, pero fue natural. No alcancé a tener anestesia. Y eso para mí fue un golpe, porque no lo vi venir. Nada me preparó para esto. Yo tenía en mi cabeza la idea de que yo iba a tener una epidural, iba a hacer un trabajo de parto, iba casi que a usar una pelota con música, ¿te fijáis? Y haberme dilatado tan rápido y haber llegado de 10 centímetros al box de urgencia y que me pasaran a tener esta guagua a capela, para mí, casi me morí, sí. No, fue muy duro, fue muy rudo. Y me tambaleó mucho ese inicio de esa segunda maternidad. Yo te diría que se sintió como un renacer, una muerte y un renacimiento. Moría en un miedo, ese pánico que tú decís, lo peor que me podría pasar. Ya, yo viví eso peor, lo sobreviví y me planteó de una manera distinta. Entonces después, esta Cata que se quería reincorporar al mundo laboral, que quería reincorporarse al mundo corporativo, dije, no, acá hay algo que la vida me está diciendo que yo tengo que reinventarme, renacer. Era una cosa muy rara. Entonces yo llego a esta idea de emprender a las redes sociales, yo te diría que desde este parto. Eso te movió. Sí, y estos 2 niños, estas 2 guaguas, en el fondo este pack,
O sea, yo tengo las fotos en la clínica con este recién nacido y el otro que apenas caminaba, no hablaba, 2 pañales, ¿cachai? Y este pack y decir, no, parece que yo tengo que hacer algo desde acá, ¿te fijáis? Y no para estos niños, porque todo el rato tengo que trabajar para estos niños, tengo que trabajar para pagar estos pañales, la leche, la casa, el colegio, el jardín, la sala comunal. No, tengo que hacer algo desde acá. No sé qué es, pero tengo que hacerlo. Y yo creo que va a ser significativo. Y ahí empieza esta idea. ¿Y cuándo nace la Emilia, que es la Mili, como dices tú? Mucho después, ¿qué pasa? La familia empieza a crecer. Llega la pandemia y en la pandemia me quedé esperando un tercer hijo. Habíamos agendado la vasectomía. Habíamos decidido que se cerraba la familia. Parte la pandemia y todas las operaciones, cirugías que no sean vitales, se postergan. La vasectomía queda agendada para Dios verá cuándo. Y nos quedamos esperando una guagua. Pero yo tenía la sensación de que algo estaba mal. De que no, esta guagua no iba a venir, esta guagua yo la iba a perder, no sé por qué. Habiendo tenido la experiencia de la Antonia, pero igual fue distinto, porque esta me la mandaron a perder a la casa. Tenía 9 semanas. No me iban a hacer un legrado, porque no era una cirugía vital, estábamos en pandemia, en época de COVID, me mandan a la casa. Fue muy, muy doloroso física y mentalmente, emocionalmente, fue muy doloroso. Y tener que literalmente sangrar en tu casa envuelta en una toalla de playa mientras estás cuidando a tus guaguas. Muy fuerte. Es sola, sin poder llamar a tu mamá, sin poder llamar a nadie, a una amiga que te venga a apañar. Nadie. Estás tú sola. No puedo dejar de funcionar porque no tengo una nana, alguien que le pueda dar la mamadera a esa guagua que está llorando en la pieza al lado. Tomás estaba encerrado, trabajando, estresadísimo. Su trabajo pendía de un hilo en ese momento y con él todo el sustento económico de esta familia. Era una vulnerabilidad muy grande la que estábamos viviendo en ese momento. Y eso te tiene que haber removido para atrás muchas cosas. Y me dio mucha rabia hacia el sistema. Mucha rabia. Ahí es donde parte este más profundo sentimiento de injusticia del trato que nos dan a las mamás. Qué rabia que no seamos prioridad. ¿Por qué no somos prioridad si somos tan importantes? ¿Por qué nadie nos dice eso? Eres importante. Tú debieses estar primero, tú debieses estar en consideración. ¿Cómo te puedo ayudar para que tú puedas ayudar a tus hijos? Para que puedas sacar adelante a tu familia, tu casa, tu vida. De tu bienestar físico y mental depende el bienestar de tantas otras personas. Y me dio rabia, mucha rabia. Y esa rabia yo necesitaba canalizarla de alguna manera. Mamá Sin Caos parte como un proyecto desde la rabia, desde la indignación más profunda. Qué bueno tenerlo claro, Pati. Sí, muy claro. Eso es muy importante, creo. Y cuando perdemos esta guagua, me doy cuenta que no estoy preparada para cerrar la fábrica. Y ahí Tomás me dice, ok, hagamos lo siguiente. Pongámonos un plazo, ¿te tinca? De aquí a 1 año. Si de aquí a 1 año no estamos esperando otra guagua, me hago la vasectomía. Pero no podemos dejar esta ventana abierta eternamente, porque en algún minuto tú querías hacer algo, digamos, fuera de tu maternidad. Porque ya ahí yo le digo, quiero emprender, quiero meterme a las redes sociales, quiero hacer algo, no sé qué. Le empiezo a contar este proyecto de Mamá Sin Caos. ¿Qué decía él? No, me miró y me dijo, gorda, ¿te volviste loca? Me dice. ¿En qué estáis pensando? Era abogada de la Católica, tenía estudios de MBA. ¿Qué voy a estar haciendo? No, le dije, esto va a ser un imperio. Yo estaba en pijama, así las aureolas de leche en las pechugas, el moño cuete a los pies de la cama, a las 12 del día, no me había duchado, había recién acostado a los niños a dormir siesta y yo le estaba hablando de este imperio. Y Tomás me miraba y me decía, ya, ok, dale. Y se va a llamar Mamá Sin Caos. Me mira y me dice, yo creo que el nombre es muy largo, la gente no se va a acordar. Y yo, bueno, se van a tener que acordar. Si pueden decir Coca-Cola, pueden decir Mamá Sin Caos.
Y claro, y después la Emilia aparece este positivo. No sé si alcanza a ser un mes antes de la vasectomía, antes de que se cumpla este plazo. Y fue impactante. Yo estaba con estos 2 niños chicos, casa nueva. Sin ayuda. Sin ayuda, aprendiendo a ser dueña de casa en una casa, ¿cachai? Del departamento a casa, todavía estábamos en este tira y afloja, post pandemia, con estos niños chicos, y de repente me sentí rara, me empecé a sentir muy mal, muy mal. Fui, me compré un test, me lo hago, me sale este positivo así, pero fulminante. Y claro, ya es mi 5.º embarazo. Entonces le mando una foto por WhatsApp a Tomás, que está en la oficina, y él lo ve, me contesta y me dice, felicitaciones. Era la aproximación ya más práctica ya a estas alturas. Ya eso que tú decís, ya nada me sorprende. Y sí, ahí viene esta Antonia. Yo quería 3 hombres. ¿Por qué? Porque sentía que con Tomás nos entendíamos súper bien respecto de cómo criar hombre. En cambio, cada vez que nos planteábamos la posibilidad de que fuese niñita, no podíamos tener una narrativa más distinta de cómo ejercer esta paternidad y maternidad. Y a mí me daba mucho susto eso, de que fuésemos a hacerlo de maneras tan distintas. Pero la verdad es que no, la Antonia, o sea, la Emilia ha venido a ser un regalo. Un regalo. Una persona muy importante dentro de la familia, Sí. después de todos los recorridos. Sí, una persona ¿Y qué muy pasaba tú importante. con la lactancia? Que es un temazo. Me cargó. Tuve de todo, pero no, la verdad es que no logré transformarlo en esa experiencia rica, pero sí fui muy paciente conmigo, muy generosa conmigo. No me forcé, no me obligué a pasarlo mal. Y la verdad es que tampoco siento en mi maternidad y con la relación que tengo con mis hijos ahora que me haya hecho falta. No lo siento para nada. No. ¿Cómo eran como familia? ¿Cuál era la dinámica de ustedes? Es una dinámica muy rica. Después que se acaba la pandemia. Sí, una dinámica muy rica. Somos muy achoclonados, muy de piel. A mí me gustan los tiempos de calidad. Eso es el sello que traje de mis papás. Entonces, da lo mismo dónde, cuándo, pero así como todos metidos en la cama, ¿cachai? Como achoclonados, en pijama, comiendo algo rico, viendo una película. Las mañanas también, así como de copuchar, ¿qué soñaste? ¿Cómo se viene tu día? Me encanta eso. Yo siempre le decía a Tomás como, hagamos un picoteo. Me encanta el picoteo. Hagamos un picoteo, qué sé yo, ahora que los niños se acostaron y me decías que no tenemos nada. ¿Qué importa? Yo sacaba unas galletas de agua, un queso laminado, ¿te fijáis? Y una Coca-Cola, y yo con eso para mí eso era todo. Era el tiempo como para conversar ustedes. La copucha, o podía ser ni siquiera conversado, veamos una serie en Netflix comiendo algo rico, pero a mí me encanta, yo soy muy de inmortalizar esos momentos. Yo soy la de las 1.200 fotos, 1.200 videos, me encanta inmortalizar esos momentos. Entonces, la cantidad de fotos que yo tengo de todos achoclonados arriba de la cama en pijama, comiendo, viendo una película que puedo hacer libros, ¿cachai? O sea, casi prácticamente todas las mañanas hasta el día de hoy. Me encanta. Salían mucho, hacían paseos, picnic. Hacíamos muchos paseos, harto paseo en auto también, harto picnic. A los niños les encanta el picnic, les fascina. Pero además somos muy gozadores de la casa, el asado. A Tomás le encanta el asado. Parrillar, los niños corriendo en el jardín, la parrilla, lo que sea, echar lo que sea a la parrilla y la carne picotear, la tabla, ¿cachai? Con sal, qué sé yo, y música. Tomás siempre mucha música, él es bien ruidoso, entonces le gusta la música y qué sé yo, guitarreo, canto, él canta muy bien, yo también, somos de familias músicos. Entonces siempre la música muy presente en la familia, los niños sacaron nuestro oído, entonces les gusta cantar también, es bien entretenido eso. Cata, te llevo más adelante. La relación con Tomás. Tú te preparaste un año para decidir separarte. ¿Él también se preparó un año? No. No, para él fue sorpresa. O al menos así me lo planteó.
Como todas las relaciones, bueno, tienen sus altos y bajos. Nosotros después de la pandemia igual fuimos a terapia y logramos resolver los conflictos que se habían generado y los roces, muy a propósito también de la pandemia. Fue una experiencia que nos puso bien a prueba. Entonces la terapia se transformó en una escuela de un set de habilidades nuevas que necesitábamos desarrollar post pandemia, ¿cachai? Para enfrentarnos a los nuevos desafíos. Entonces siempre ha sido un recurso que yo recomiendo mucho a pesar de haberme separado, ¿ya? Porque realmente funciona. Es como prepararse para hacerlo lo mejor posible, porque había niños. Totalmente. Y yo siempre digo, debiese existir también la terapia para exparejas. Sí, claro. Para que nos enseñen a ser ex marido y mujeres. Sería extraordinario que eso existiera. Tú hiciste una cosa, le dijeron a los niños. ¿Cómo le contaron a los niños si eran chiquititos? Cuando yo le digo, ¿sabes qué? Yo no veo vuelta atrás, yo no lo veo y yo no lo quiero. Esa es la verdad, ¿ya? Él tomó una actitud en ese momento que yo me saco el sombrero, de verdad, porque la pudo haber peleado, pero él no. Me vio súper decidida, me vio súper clara y me dijo, ok, perfecto. Igual me pidió en un momento, démonos un tiempo y veamos, probemos, ya unos meses. Pero terminado ese periodo, cuando yo le dije no, ya fue, ya listo, perfecto, lo acató, respetó, con dolor, con pena, con todo. Y un tiempo después decidimos entonces hablar con los niños, unas semanas después. Y cuando les dijimos, porque yo le dije, yo no quiero correr el riesgo de que le vayamos a contar a nuestras familias antes que a los niños. Yo no quiero que los niños vayan a enterarse o percibir por otro lado, ¿ya? Entonces tenemos que hablar con ellos. Nos sentamos con ellos, Tomás y yo muy tristes los dos, y le dijimos, así como existen familias donde los papás están casados, existen familias donde los papás están separados. Y el papá y yo decidimos que nos vamos a separar. Y dejamos de cantar eso. Y los dos grandes se ponen a llorar al tiro, a madre. Porque además ellos tienen compañeros de colegio cuyos papás están separados. Ellos quieren a los dos. Y una familia así achoclonada, para ellos también fue sorpresa, nunca lo vieron venir y qué sé yo. Entonces le digo, pero quiero que entiendan que nosotros los amamos a ustedes por sobre todas las cosas. Ustedes no tienen la culpa ni ningún tipo de responsabilidad sobre esto. Esto es una decisión que el papá y yo estamos tomando por y para nosotros. No tiene nada que ver con ustedes. Y nosotros vamos a seguir siendo una familia. Es una familia que ahora está conformada de una manera distinta, pero seguimos siendo una familia muy unida. Nosotros seguimos siendo los Bach, los Varela Scherer. Y eso se mantiene. Una cosa, tú decidieron entre los dos que Tomás siguiera viviendo en la casa un tiempo. Sí. ¿Qué pasó con eso? Con los niños. ¿Entendían, no entendían? Papá acá, mamá acá, no sé. Fue una cosa, esto fue muy instintivo, porque fue una propuesta que yo le hice a Tomás. Le dije, te propongo que, dado que tenemos esta tremenda casa y arriba en el segundo piso hay una suite, ¿por qué no te quedas tú para que no salgas tan brusco de la vida a los niños? Porque eres eres una persona muy importante, eres demasiado buen papá, ¿cachai? Yo creo que es más fácil separarse de un hombre más ausente en la vida de los niños, pero un papá tan presente, tan involucrado, tan conectado. Entonces yo decía, no, esto es... Los niños se van a deprimir, tú te vas a deprimir, esto va a estar mal. Anda a vivirte al segundo piso, tenés tu pieza, tu closet, tu baño, tu todo, y no salgas tan brusco de la vida de los niños, hagamos un periodo de transición. Eso fue bueno para los niños. Fue extraordinario. Se confundieron. No fue extraordinario. ¿Tú lo recomendarías? Hay que verlo, porque depende de las personalidades, del rol que uno juega en la vida de los niños, de las edades y todo, y la forma en la que uno lo comunica. Y los términos en los que te separas. Nosotros con Tomás nos separamos desde un comienzo con que no hay una vuelta atrás. ¿Cachai? Entonces, yo creo que es distinto, porque en el fondo no genera una confusión tampoco entre nosotros, ¿cachai? Que vaya a transmitir una confusión hacia los niños. Entonces, cuando en esa misma conversación le decimos a los niños nos separamos y Tomás les dice, pero yo me voy a ir a vivir al segundo piso durante un tiempo, pero voy a estar aquí, vamos a seguir acá. Los fines de semana van a ser separados, las vacaciones van a ser separadas. Eso te iba a preguntar, ¿salían todos juntos? No.
con Tomás. Desde y un comienzo, un fin de semana tú, un fin de semana yo, unas vacaciones tú, unas vacaciones yo, o sea, como al tiro todo como por parte. También por claridad para los niños, claridad para nosotros, claridad para los niños. Pero yo voy a estar en el segundo piso. Y en ese minuto a los niños se les fueron las lágrimas. ¡Ah! El papá va a estar acá. ¡Ah, ya, perfecto! Ya, ok, ni un problema. ¿Podemos salir a jugar? Ya, vayan a jugar. Y se fueron a correr al pasto a chutear la pelota. Y después, obviamente había momentos en que les daba pena, pucha, echamos de menos, los desayunos todos juntos en la cama, echamos de menos que los fines de semana juntos, que estemos todos juntitos en la cama y se pegaban sus lagrimones, pero estamos igual todos bajo el mismo techo. Y eso para ellos era muy rico. Y meses después, Tomás dice... Cuando Tomás se va. Cuando Tomás decide, dice, ya, se acabó, yo ya me quiero ir. ¿Ah? Ya me quiero ir, ya se cumplió la etapa, creo que ya se cumplió el propósito, y si no, da lo mismo, o sea, como que en algún minuto hay que cortar el cordón, perfecto, ni un problema, hablemos con los niños, juntamos a los niños en la cocina, y Tomás le dice, niños, necesito hablar con ustedes, qué sé yo, y Maximiliano, el mayor, lo mira y le dice, ¿te vaya a ir de la casa al final? Sí, le dice Tomás, ya, está bien, no hay problema. Y los niños le dan un beso, abrazo, pero yo voy a venir mañana, les dijo, para llevarlos al colegio. Ok, ni un problema. Y se fue. Y se fue, beso y abrazo con los niños, ni un drama, ni un problema. Y de ahí Tomás todas las mañanas pasa a buscar a sus niños para llevarlos al colegio, fin de semana por medio se queda con ellos. Fue muy bueno lo que decidieron hacer. Muy bueno. Pero por instinto, fue un gol... Que salió. Que salió. Fue una jugada que salió. Oye, Cata, te agradezco en venir a conversar, a conversaciones que nos abrazan. Eres muy linda, muchas gracias. Muy tierna porque estos temas a veces no se hablan y es bueno hablarlo. Sí. Como uno puede, o sea, en el fondo para que no sufran tanto los niños, siempre es un dolor, pero se puede arreglar. Cata, millón de gracias por estar aquí. Yo te tengo estos dos regalos. Unos chocolates que van a ser de Roa para tus niños. Maravilloso. Y este es el libro mío que yo escribí, que te lo quiero dedicártelo. Espérate. Qué maravilla. Estos son regalos que impactan en el corazón. Sí. Siempre una flor, la naturaleza me mata a mí, así es que, Cata, muchas gracias. Con todo mi corazón, y gracias y gracias. Muchas gracias a ti.